En Te digo la otra, es un pasito, organizarnos en grupos, meter cabeza en eso, en tanto que le metemos cabeza, ¿viste? Gastar la cabeza en eso, ¿no? Porque con las buenas intenciones aisladas no arreglamos nada. el pueblo se concentra y debate sus intereses. Y es porque es lo que recibimos de la gente. La gente nos dice, júntense. En el Ágora. Voz del pueblo, voz de Dios. Y recibimos en el Ágora a Ramiro Prieto. Él es abogado y nos va a estar contando un poco sobre un tema que estuvo en campaña en estas últimas semanas, que es las leyes de urgente consideración. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, esto de las leyes de urgente consideración llega a ser un tema porque la calle Pou lo propone, ¿es así? Y como 300 artículos dice que va a tener. Sí, el Partido Nacional desde mediados del 2018 viene anunciando, la calle Pou en particular, que la primera medida de gobierno que va a tomar al momento en el que asuma es enviar desde el Poder Ejecutivo un proyecto con declaratoria de urgente consideración al Parlamento con algunas cuestiones, señala él, que son urgentes o que, digamos, no pueden esperar los trámites o el plazo de trámite parlamentario común o ordinario. Cuestiones que hay que resolver ya, según él menciona. Eso lo viene señalando desde mediados del 2018 y ha tomado estado público en las últimas semanas, a partir de declaraciones de técnicos del Partido Nacional que están trabajando en la elaboración de ese proyecto y el propio La Calle Pou. ¿Y cuál es la diferencia entre un proyecto de ley común y estos proyectos de urgente consideración? Bueno, el proyecto con declaratoria de urgente consideración es un proyecto de ley o en realidad es un trámite para la sanción de las leyes que es excepcional. O sea, en realidad figura en la Constitución desde la reforma del 67 y fue incluida como una potestad que tiene el Poder Ejecutivo de enviar un proyecto al Poder Legislativo para que ese proyecto se tramite en tiempos muy perentorios. O sea, es un escaso tiempo de discusión parlamentaria y si el proyecto no se rechaza expresamente o no se trata dentro de los plazos, resulta aprobado. Uh-huh. Viene a ser una excepción a el procedimiento tradicional de elaboración de las leyes, en tanto en general el Parlamento no tiene plazo para tratar los proyectos. Claro, entonces esto le da como más poder al Ejecutivo por sobre el Legislativo, ¿se entiendo bien? Sí, exacto. Esa es la excepcionalidad. O sea, en realidad esto fue incluido en esta reforma del 67 que tenía por objetivo en aquel momento fortalecer al Poder Ejecutivo porque se entendía que el Poder Legislativo era un poco lento para afrontar los problemas que en aquel momento tenía el país que resolver. Entonces, se le dio al Poder Ejecutivo esta herramienta que, como decíamos, es excepcional. El trámite ordinario de elaboración de las leyes no tiene no está regulado con los procedimientos que aquí el artículo 168 numeral 7 establece. ¿Qué tanto se utiliza en Uruguay este tipo de herramienta? Bueno, ha sido utilizado, hay un estudio del programa de estudios parlamentarios del Instituto de Ciencia Política que hace un raconto histórico de las veces que se utilizó y allí se señala que se utilizó 13 veces, de las cuales en 9 casos fue aprobada y en 4 casos fue rechazado expresamente el proyecto. O sea, teniendo en cuenta la cantidad de leyes que se elaboraron, esta medición o este relevamiento es desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad, teniendo en cuenta la cantidad de leyes que fueron sancionadas, evidentemente es un porcentaje ínfimo a partir de este procedimiento, ¿no? ¿Hubo algún gobierno desde la reapertura democrática que se haya destacado por utilizar esta herramienta? Sí, en realidad quien la usó más veces o en el momento en el cual se presentó más veces fue en el gobierno de la calle Padre y en el gobierno de José Mujica. En esos momentos fue en donde se utilizó más veces, inclusive con suerte dispar, porque algún proyecto se aprobó, otro se rechazó, pero en esos 2 momentos creo que son 4 en cada periodo.
Y en cuanto al contenido, ¿para qué tipo de temas se suele utilizar? Bueno, ahí está un poco radicada la polémica que hoy nos tiene un poco o que tiene cierta actualidad. Lo que señala el Partido Nacional y principalmente los asesores que redactan o que están trabajando en la redacción de este proyecto es que la declaratoria de urgente consideración es una valoración de tipo político. O sea, el Poder Ejecutivo del momento define qué es urgente y lo remite al Parlamento con ese carácter. O sea, las urgencias en esta lógica que pretende resolver el Poder Ejecutivo en un primer momento serían enviados a través de este proyecto. ¿Qué es lo que se señala en particular desde el Partido Socialista y de algún trabajo de doctrina publicado sobre este tema? Bueno, que en realidad la temática debe referir a una cuestión urgente o debe declarar una cuestión que sea urgente en la práctica. O sea, la urgencia debe ser una urgencia fáctica, una urgencia real, algo que efectivamente es urgente y no algo que el Poder Ejecutivo del momento interpreta como urgente en ese caso. Entonces, bueno, la cuestión es, bueno, si se utiliza una declaratoria de urgente consideración, se debe utilizar en un contexto económico de urgencia, en un contexto social o socioeconómico de urgencia, en donde efectivamente se amerite que la solución a estos temas reales sea por la vía express, digamos, o rápida, que es la que propone esta declaratoria. Porque si el tema no fuese urgente, se podría tramitar por la vía de los proyectos ordinarios. Claro. Y entonces, ¿qué tenemos para temer de esta ley? Porque es bastante... todavía no se sabe exactamente qué va a contener, ¿o sí? Sí, a ver, se han mencionado algunos puntos que estarían incluidos en esta ley, o sea, la eliminación de la bancarización obligatoria, la eliminación o revisión de los consejos de salarios, cuestiones referentes a la seguridad social, cuestiones referentes a una regla fiscal, cuestiones referentes también a la legítima defensa policial, a la vigiato. O sea, se han mencionado en el entorno de los 10, 12, un poquito más temas de la más variada gama, digamos, que serían incluidos en este proyecto. Lo que desde la doctrina se ha señalado, y creo que ahí radica un poco el punto de la polémica, es que, bueno, que todo no puede ser declarado de urgente consideración, porque si nosotros tomamos en consideración el concepto de que este procedimiento se utiliza para situaciones que realmente sean declaradas urgentes, o sea, que ya son urgentes y que se declaran, todas estas cuestiones no responden a una situación de urgencia. Entonces allí está radicada la polémica. Por otro lado, más allá de lo de la declaratoria de urgencia, la variedad de temáticas. Lo que se pretende aquí es una ley ómnibus en donde ingresen determinados temas, que lo que ocurre es que como el plazo de discusión de este proyecto es un plazo acotado, como decíamos, que es su particularidad, y a su vez, si no se discute dentro de esos plazos, el proyecto queda aprobado tal cual lo envió el Poder Ejecutivo. La cuestión surge en que todas estas temáticas que mencionamos hace un ratito, digamos, quedan con una muy acotada o casi nula discusión parlamentaria. Entonces, bueno, la polémica está en estos temas. ¿Deberían tener una discusión parlamentaria más profunda o deberían ser resueltos o discutidos en pocos días y con plazos perentorios? Bueno, lo que la academia interpreta, y por lo pronto yo adhiero a esa posición, es que la realidad es que este es un instrumento excepcional y que hay que interpretarlo restrictivamente. Por lo tanto, la regla en un sistema republicano es que los distintos temas que hacen a la vida del país y que son de mediano o largo plazo se discutan en el Parlamento sin condicionamientos, y no como es este instrumento que condiciona al Parlamento a un plazo perentorio. Claro, porque en realidad también si pensamos que si le hacemos caso a las encuestas, es posible que nuestro Parlamento esté bastante fragmentado en las próximas elecciones, que ningún partido tenga una mayoría
que haya que construir consensos de una manera bastante trabajosa, se hace incluso más difícil que en un momento ordinario del Parlamento poder llegar a aprobar o modificar esta propuesta que viene del Poder Ejecutivo tal cual. Claro, la Constitución establece que la declaratoria de urgente consideración se debe retirar por el Parlamento con una mayoría de 3/5 de votos, ¿tá? Esa es una mayoría bastante importante, o sea, tengamos en cuenta que el Parlamento va a estar muy fragmentado y que a su vez, ya de por sí, el partido que acceda al Poder Ejecutivo difícilmente con sus propios votos ya genere que esa mayoría, o en realidad es muy difícil que esa mayoría... ¿3/5? ¿Cuándo fue la última vez que hubo 3/5 de los votos para algo? Claro, o sea, es difícil que eso pueda llegar a darse. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el proyecto efectivamente puede ser rechazado por la Cámara que lo recibe, pero en el caso de que no se rechace expresamente, hay que tratarlo, porque si no se trata dentro del plazo de 45 días en la primera Cámara, de 30 días en la segunda, de 15 en la primera si hubiese alguna diferencia, o posteriormente 10 días en la Asamblea General si así se diese el proceso, si no se trata y se discute el tema, el proyecto resulta aprobado. Entonces, es un mecanismo que jurídico utilizado con una finalidad política, que es inhibir la fragmentación parlamentaria. ¿Y hay alguna manera de dilatar los tiempos para justamente aprobar ese proyecto, ¿no? Digamos, supongamos que gobierno de coalición de la actual oposición, ¿no? Uh-huh. Supongamos Partido Colorado, Partido Blanco, Cabildo Abierto y el Frente Amplio, que tiene más de 2/5 partes de los votos y podría frenar eso. Ahora, yo la que pelaría sería dilatar los tiempos, justamente. Sí, digo, la opción constitucional es levantar la urgente consideración y tratarlo como un proyecto común. O en su defecto, rechazar el proyecto expresamente. Para los dos casos se requieren distintas mayorías. La realidad es que el envío del proyecto y las distintas temáticas que hay no permiten un análisis serio de las cuestiones. O sea, la calidad de la ley, en este caso, o de las temáticas que se pretenden discutir, van a quedar un poco condicionadas por todo este proceso tan exiguo que existe, ¿no? O este procedimiento tan exiguo y tan corto que existe. Entonces, la discusión radica allí también. O sea, yo puedo agarrar un artículo de la Constitución, como es el artículo 168, numeral 7, que prevé esta herramienta, y analizarlo aisladamente, o sea, recortarlo de la Constitución y decir, como señalan algunos técnicos del Partido Nacional, yo utilizo esto porque está en la Constitución. No, la interpretación de la Constitución no es tomar un artículo aislado y ponerlo sobre la mesa y decir, como está regulado lo uso. En realidad, tengo que hacer un análisis contextual, y las herramientas, en este caso, que son una excepción porque, como decíamos, rompen con el equilibrio de los poderes, en tanto el Poder Ejecutivo está teniendo un rol bastante preponderante en la colegislación o en la legislación de este tipo de cuestiones, deben analizarse con las limitaciones del caso y dentro de un contexto y dentro de los principios propios del sistema republicano de gobierno, que es uno de ellos, que el Poder Legislativo discuta estos temas sin condicionamientos y sin plazos. Allí está un poco la cuestión, agregado también a, como decíamos, la situación, la declaratoria de urgencia, que es una cuestión, en este caso el Partido Nacional entiende que es política netamente, y la academia entiende que debe ser una situación fáctica o real. ¿Y la Suprema Corte de Justicia puede llegar a cumplir algún papel en algún momento? Y sí, la realidad es que tal como está presentado hoy el proyecto, tiene ciertos cuestionamientos constitucionales de forma y de fondo, en realidad, porque, como decíamos, es muy polémico el hecho de que todas estas temáticas sean incluidas en un proyecto de urgente consideración. Evidentemente procedería la declaratoria de inconstitucionalidad en el caso de que alguna persona lesionada en su interés directo y personal por alguna de estas disposiciones así lo solicitase. No es menor, con respecto a este tema del fondo que me consultaban hace un rato,
señalar que la propia Constitución establece que no se puede enviar más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, y que tampoco se puede enviar otro al momento en el que está en trámite o que está en discusión este proyecto. Eso deja más de manifiesto que en realidad las temáticas que deben ser con declaratoria de urgente consideración son restrictivas, son limitadas. Porque si no, el constituyente no hubiera dispuesto que en realidad hubiese un límite a la cantidad de proyectos. Yo no puedo enviar un proyecto y meter todas las cosas que irían o correrían por proyectos distintos. Nosotros entendemos que tal como está planteado el proyecto, porque como ustedes saben, no hay lo que hay son declaraciones y la intención o la voluntad política de presentarlo, tal como está planteado, tiene objeciones jurídicas que entendemos relevantes. Más allá de que nos comentabas que no se utilizó tantas veces esta herramienta desde el retorno a la democracia, ¿alguna vez había pasado que se hubiera polemizado tanto al respecto con esta iniciativa o no? Bueno, sí, o sea, en realidad la polémica, por lo que recuerdo, surgió también en el periodo de gobierno de Jorge Valle, cuando se utilizó esta herramienta, y fue una de las, si no recuerdo, en las dos leyes con declaratoria de urgente consideración, fue cuando más artículos se incorporaron. O sea, allí la polémica surgió a partir de la cantidad de temáticas que fueron incluidas en el proyecto de declaratoria cuando de la urgente TOSA, ¿no? Era en el proyecto exacto de crisis económica, y en donde en realidad se incorporaron un paquete de medidas bastante más amplias, o que eran demasiada cantidad de temas, y allí sí surgió la discusión. Y de nuevo, en este caso se pretende algo similar, porque se habla de una ley con 300 artículos, en aquel caso creo que estábamos en el entorno de los 100, o sea que vuelve a reflotarse esa discusión respecto de la variedad de temáticas que se incluyen en este proyecto. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos en Te Digo la Otra, y a esperar qué pasa cuando efectivamente, si es que en un próximo gobierno es Luis Lacalle Pou el presidente. Bueno, les agradezco, estamos a la orden, gracias. Te digo la otra. Lo anduvimos llamando toda la semana pasada y no atendió nunca el teléfono. Escríbenos por WhatsApp o Telegram al 092-555-982. Si me está llamando ahora, perdón, Jorge. Ayer tenía un problema en Santa Lucía que me rompió la pantalla, pero